Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Qué tal si tomamos un momento antes de orar eh, y nos ponemos de pie? Póngase de pie, por favor. Aunque mi esposa ya le dijo que saludara a unos por ahí, bueno, gírese y mire a los demás y déle el saludito como usted quiera. Ahora sí, un saludito de bienvenida a la casa del Señor. ¿Tú no puedes tener esto ya? Algunos están apenas regresando, lo cual agradecemos mucho al Señor que nos permita seguir sirviéndole y abriendo la casa para adorar. Vamos a orar ahí de pies y quiero pedirte que ores por una petición especial, por ti, por tu vida espiritual. No sé cómo estás, pero el Señor sí sabe. Así que toma este momento y que tu voz sea escuchada, la presencia del Señor. Como estés, ora al Señor en este momento. Señor, en el espacio tan hermoso que tú nos brindas para congregarnos, lo fresco de esta mañana. Queremos tomar este tiempo de quietud para ponernos delante de ti. Yo quiero pedirte de una manera especial, Señor, por cada persona que está en este lugar, por su vida espiritual, Señor. Yo no la conozco, pero tú sí la conoces. Tú sabes si ha habido vida espiritual o no. Tú sabes cómo está cada persona delante de ti, Señor, en esta hora. Y yo quiero pedirte en tu nombre, Señor, que tu Espíritu Santo quite las vendas de nuestros ojos y traiga esa revelación hermosa, maravillosa del Evangelio de Jesucristo, que es poder. Yo oro en el nombre tuyo, Señor, esta mañana. Que mientras mis palabras, que son humanas, terrenales, dependientes de ti, Señor, se están expresando, tú, Señor, Espíritu Santo, estés acomodando lo espiritual en nuestros corazones, abriendo nuestros ojos, despertando nuestros corazones, quitando la sordera de nuestros oídos, Señor. Podamos escuchar para obedecerte, escuchar para aplicar, escuchar para practicar, Señor, para vivir en el poder tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento. Estamos hablando sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La semana pasada tomamos este pasaje que se encuentra aquí como el lema del año, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y oramos que esté más que en esta pared, esté en nuestros corazones y podamos predicar el Evangelio a todos aquellos que no conocen a Jesús, gente de tu casa, de tu trabajo, gente que te vas a encontrar este año y que necesita escuchar al Señor. Y particularmente el día de hoy hablamos de un tema muy central en la vida cristiana. Pero para ello quiero iniciar haciéndote la siguiente pregunta y puedes compartirla con alguien allí al lado tuyo. ¿Cómo llegaste a ser cristiano? Toma un momento y piensa, ¿cómo llegaste a ser cristiano? Compárteselo ahí a la persona que tienes más cercana a ti. Y si es de la familia, pues más fácil hablarle. ¿Cómo llegaste a ser cristiano? A ver, toma este momentico y los que están conectados, háblele ahí a la persona que está cercana y cuéntele cómo llegó a ser cristiano.
Pero los que ya terminaron, que fue supremamente rápido, por favor, compártele también qué evidencias te acompañaron, qué evidencias tienes de que tú realmente eres cristiano o cristiana. ¿Cómo llegaste a ser cristiano? ¿Qué evidencias hay en tu vida de que realmente abrazaste la fe? Bueno, los que no tuvieron la maravillosa oportunidad de compartir, les animo a hacer ese diálogo en casa, con la familia, con conocidos, con amigos. Son dos preguntas muy importantes en la vida de la iglesia. ¿Cómo una persona llega a ser cristiana? Hoy en día nos encontramos con todo ese ambiente enrarecido que hemos venido hablando, en que aún personas llegan a creer que son cristianas porque asisten a un lugar. De hecho, algunas personas creen, y se van a dar cuenta de eso tan curioso, alguien defrauda a otro y dicen, ay, pero es que esa persona iba a la iglesia, queriendo decir como que, pero si iba a la iglesia, el resumen es cristiano. ¿Ir a una iglesia lo hace a uno cristiano? Respóndete tú mismo y tú misma. ¿Leer la Biblia lo hace a uno cristiano? ¿Dar para la iglesia lo hace a uno cristiano? ¿Qué es eso que realmente la Escritura se empeña en decir que es la transformación de una persona, el cambio de una persona? ¿Cómo es que uno llega a decirse cristiano? Porque la palabra cristiano viene de ser un seguidor de Cristo, sencillamente. Cristiano es un seguidor de Jesús. ¿Qué hace que uno sea cristiano? ¿Y cómo se evidencia? Son temas centrales en la vida de la fe, porque las evidencias, Jesús mismo mencionó que por los frutos lo conoceremos. Las evidencias de un cristiano no es que sepa muy bien la Biblia, aunque debe conocerla. Las evidencias del cristiano no es que tenga diplomas sobre los diplomas y que haya estudiado en los mejores seminarios del mundo. De hecho, muchos de los seminarios en el mundo que podríamos decir que son eminencias tienen paganos leyendo la Biblia. ¿Qué es lo que hace a un cristiano y cómo se ve? Estas evidencias son muy claras en la Escritura. Dice, por sus frutos los conocerán. ¿Qué tipo de frutos son? Ahora, no es la perfección de la cual también hemos hablado, que una persona podría decir, ay, pero si ve usted como cristiano y hoy llegó tarde. Claro que tenemos esta carne y luchamos contra ella y alguna vez tendremos luchas y caídas. Pero quisiera llevarte a pensar, si eres cristiano, ¿por qué estás estancado como cristiano? Porque aquello que algún día despertó tu mente y tu corazón a la vida espiritual hoy está tal vez apagada, seca, sin fruto. Y tal vez a las personas que están escuchando y que han venido a la iglesia o se han conectado por YouTube por meses y por años y están allí tal vez haciéndose las preguntas si realmente son cristianos o no, responderse este día. Eso tan central, porque ¿no les parece que sería muy triste uno ir a una iglesia toda la vida y al final de cuentas no ser cristiano? O hacer un sinnúmero de cosas para tratar de ser cristiano cuando uno no lo es. Eso es lo fundamental y central que llamamos evangelio. Quiero que compartamos en este día una carta que escribió el apóstol Pablo, solamente la introducción, a una iglesia que no visitó cuando la escribió. La visitó ya al final de sus días,
Pero esa carta Pablo la escribe ya convertido. Quienes han conocido la historia del apóstol Pablo, fue un hombre fariseo, perseguidor de cristianos. De hecho, participó en la muerte de cristianos. Ustedes recuerdan la historia de uno de los diáconos hermosos de la Biblia, que estaba predicando el evangelio y que fue apedreado. Bueno, en la muerte de ese hombre, y le dejo la tarea que lo busque en Hechos, Pablo estaba como testigo. Y Pablo se dedicó a matar cristianos porque él pensaba que estaban equivocados, a perseguirlos, a meterlos a la cárcel. Pero un momento en su vida algo ocurrió que cambió completamente el curso de su historia. Algo que él no esperaba, algo que él no buscaba, algo que le llegó con una fuerza y un poder que a partir de ahí dejó de ser ese hombre que era antes. A tal punto que Pablo se cree que escribió esta carta que ya les voy a mencionar en su tercer viaje misionero. Él se iba por todo el Nuevo Mundo compartiendo el Evangelio. Y en ese tercer viaje decide escribir la carta que vamos a leer y de la cual vamos a tomar esos elementos que Pablo le escribe a los romanos. Es la carta a los romanos capítulo 1, versos 1 al 17. Y su mente y su corazón tan atravesados por algo que hoy en día a veces ni entendemos, que es el Evangelio. El Evangelio de Dios. Leamos, por favor, estos 17 versos como la introducción a nuestro sermón de hoy sobre el poder del Evangelio. Y dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Siga ahí, por favor, las veces que Pablo escribe Evangelio. Que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a ustedes, a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que lo recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si en la voluntad de Dios por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos, que si es la voluntad. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido en las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá, o como dice Nueva Versión, vivirá por la fe. Esta es la palabra del Señor para nosotros en este día. Le quiero mencionar cómo el apóstol Pablo
Estaba diciendo que estaba en su tercer viaje misionero y decide escribir esta carta a una iglesia que no había visitado hasta ahora. Pero tenía un deseo en su corazón de ir y verlos. En estos 17 versos, vemos en primer lugar cómo Pablo se presenta a sí mismo. Si tú pudiste leer, allí Pablo se presenta como siervo y como apóstol. También Pablo presenta el deseo de ir a ver a los romanos. ¿Por qué quería ir a verlos? ¿Qué lo movía para ir a visitarlos a ellos? Y finalmente nos presenta el por qué no se avergonzaba del evangelio. ¿Qué había en ese evangelio que hasta ese punto Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio? ¿Qué razones tenía él para ello? En primer lugar, miremos cómo se presenta Pablo aquí. Vamos a ir rápidamente para llegar a por qué él no se avergüenza. Pablo se presenta como un siervo. ¿Y qué es un siervo para ti? Realmente, ¿qué significa la palabra siervo para ti cuando tú la usas? La persona que ayuda a otros, la persona que está dispuesta a dar su servicio, ¿cierto? Bueno, para la escritura esa persona tiene que ver más como que es un esclavo de otro. En ese contexto que existía la esclavitud, Pablo mismo se presenta ya no como el gran hombre fariseo de fariseos, el hombre que conocía la ley, que estaba persiguiendo a esos cristianos que estaban en contra de Dios, sino como alguien que es un esclavo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tiene que ocurrir en la vida para que una persona tan bien instruida, tan bien tratada en la vida, tan orgullosa de quién es, llegue a ser un esclavo? Y que asimismo se identifique. Luego menciona que Pablo, él es un apóstol y también siempre hay que hacer esa distinción. No es como hoy en día algunas iglesias y denominaciones creen que es una persona que está gobernando sobre iglesias. No, el apóstol es sencillamente una persona enviada por Dios. ¿Y saben qué me gusta de esta introducción de Pablo? Que su identidad no estaba en las cosas que él hacía, ni en los títulos que había obtenido, ni el dinero que había acuñado, sino en quién Dios decía que él era. Un siervo y un enviado. Y dice aquí que ha sido apartado para anunciar el evangelio de Dios. Fíjese que en la entrada de la carta, Pablo no comienza diciéndoles: hermanos queridos en Roma, yo oro por ustedes para que su amor abunde aún más y más, sino que comienza diciéndoles algo que está atorado en su corazón. Yo soy un siervo, un esclavo. Yo he sido enviado y yo he sido separado para un uso y una tarea específica, que es la de llevar el evangelio de Dios. Y así comienza diciéndolo. Este evangelio no tiene que ver en primer lugar con nosotros, seres humanos. Este evangelio no comienza con la caída del ser humano, comienza con Dios. Es un deseo de Dios. Seguramente has escuchado qué significa la palabra evangelio. La palabra evangelio no es exclusiva de la Biblia. En esa época, cuando un rey enviaba un edicto al pueblo, ese edicto, esa buena noticia que estaba en favor del pueblo, se llamaba evangelion. Algo así como si alguno de nuestros gobernantes dijera: no les vamos a cobrar impuestos. ¿Eso sería una buena noticia? ¿No es una buena noticia? Depende cómo lo mires, ¿cierto? O hay una amnistía y vamos a aumentar el salario mínimo 3 veces más. Una buena noticia. Bueno,
¿Cuál es la buena noticia? Y te voy a llevar hasta el final en esto, porque si tú no entiendes de qué se trata el Evangelio, yo tengo que decirte con sinceridad, ya sabrás por qué, por la misma prédica, que tal vez no eres cristiano. Suena muy duro porque uno quiere hoy en día contemporizar pero pastor, no sea tan duro, si yo diezmo, pastor. Pastor, pero si usted me dice que vaya a la iglesia y yo voy. Y me dice que venga a las noches de oración y yo voy, pastor. Usted puede hacer todo eso y puede no ser cristiano, ¿sabía? Esta buena noticia de la cual Pablo es preso, es esclavo y también es comisionado por Dios para anunciar, es una buena noticia que comienza en Dios. Dios es el que origina esa buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Y Pablo lo expresa ahí. Primero, por los profetas ya había prometido esto por las Escrituras. Si tú lees Isaías, te darás cuenta cuán centrado está Isaías, siglos atrás de que viniera Jesús, en Jesús. Cuán centrado está Isaías, nosotros lo leemos, Isaías 53, mas él herido fue, por nuestras transgresiones fue molido, y nosotros leemos eso como si recién lo hubieran escrito cuando Jesús murió, pero eso fue siglos atrás. Fue prometido, lo que cantamos en Navidad de la venida de Jesús, fue prometido por los profetas. Y él dice que este evangelio habla de su Hijo. Ahora, es clave que tú desde ya empieces a ver la distinción de lo que la palabra dice para evangelio y lo que nosotros decimos hoy en día como evangelio. Porque hoy en día hasta nos venden ese evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Dios quiere que tú tengas dinero y que estés de bendición en bendición. Y que si tú das, Dios te va a dar. Ahora, todo eso es verdad, pero eso no es el evangelio. O el evangelio sencillamente de estar tú recibiendo consejo y cuidado y pobrecita, mira, sí has sufrido, pobrecito has sufrido, tenemos que entenderte, pobrecito has tenido tantas crisis en la vida, tenemos que cuidarte, tenemos que tratarte con algodoncitos porque es que pobrecito tan duro que por eso es que tú tratas mal a la gente. Eso no es el evangelio. Ni siquiera si tú piensas que las pastillas pudieran acercarse a lo que es el evangelio. Jesús, hijo de hombre, prometido como descendiente de David por su reinado, porque Jesús es rey. Jesús no solamente se distingue como siervo sufriente, sino rey, porque es del linaje de David, por eso Él es rey. Y también dice la Escritura que por el Espíritu Jesús es enviado por Dios, que por el Espíritu fue designado para que muriera en una cruz y resucitara. Si Jesús solamente hubiese muerto, Pablo, vana sería nuestra adoración y nuestra alabanza. Estamos adorando a un muerto. Pero Jesús resucitó al tercer día. Y lo testifica la Escritura. Y en esa resurrección nosotros tenemos esperanza, hermanos. Y déjame avanzar un poco más, porque tal vez tú estás diciendo, Carlos, pero todo eso yo ya me lo sé. Carlos, pero no, ¿por qué no nos compartes algo nuevo, un secreto mejor, algo más elaboradito, más chévere, que nos cuadre mejor? Carlos, compártenos algo que nos atraiga, que nos entretenga, que nos distraiga. Pero vas a ver por qué no es así. ¿Cómo se percibe Pablo aquí como un hombre cambiado, transformado? Un esclavo y un predicador del evangelio, punto. Se le acabaron sus grandes planes de ser, tal vez, el más importante en una sinagoga. Se le acabaron sus grandes planes, tal vez, de tener un hogar y hacer cosas buenas en la vida y tal vez tener una repercusión con su nombre. Hasta ahí llegó Pablo. Pablo murió el día que el Señor lo tumbó en tierra. Y lo dejó ciego por un tiempo. Y le dijo esta expresión: ¿por qué me persigues?
ese día Pablo dejó de ser el mismo. Ese día Pablo recibió una convulsión interna que lo mató y lo volvió a hacer. Por eso en la mente de Pablo, al escribirle a los romanos, no se demora en decirles, miren, el Evangelio es el Evangelio de Dios, el Evangelio es el Evangelio de su Hijo y apunta a Él. Ahora, ¿por qué le escribe a los romanos? Si era una iglesia que él no conocía, que no había podido visitar. Y él dice que ora por ellos y da gracias a Dios desde el verso 8, porque ha escuchado, dice, el mundo entero, yo sé que es un poco hiperbólico, el mundo entero de aquel entonces habla bien de su fe. La gente con la que andaba Pablo le había compartido que esos romanos de verdad eran convertidos al Evangelio, que ellos tenían realmente una fe en Jesucristo. Y por eso les dice en el verso 9, Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Y pide a Él, al Señor, en oración, poder ir y visitarlos. ¿Por qué Pablo les escribe esta carta? Primero, en el verso 11 les dice que él quiere ir, anhela ir para impartirles algún don espiritual, pero no solo eso, que les fortalezca en la fe, sino que ellos también lo fortalezcan a él, verso 12, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Ahora, si hasta el día de hoy tú has justificado la no asistencia a la iglesia por solamente distanciamiento y todas estas cosas, claro, si tú estás reportando algún tipo de síntoma, quédate en casa. Y si estás aquí, no te quites el tapabocas. Y si necesitas distanciarte un poco más, distánciate. Pero Pablo aquí justifica el hecho de la presencialidad en la iglesia cristiana, el ministerio de los unos a los otros. En algún momento Pablo entendió que él necesitaba ir y darles un don espiritual a ellos y que ellos también ejercieran esos dones sobre él para fortalecerlos en la fe. Tú no te estás fortaleciendo en la fe en la distancia, y te lo digo también por experiencia de ver el daño que hay solamente conectándose por YouTube. Que la iglesia no es un programa más de YouTube. Tu hijo puede llegar a creer que la iglesia es un programa. Y después vienen los muñequitos. Nos impartimos dones espirituales para fortalecernos en la fe. Al finalizar el servicio no corras, no huyas. Busca a alguien que tal vez necesita tu oración. El texto de la escritura que esta semana el Señor te habló. La necesidad urgente que tú dices, ora por mí que estoy tomando una decisión. Y el ministerio de los unos a los otros solamente se vive en la presencialidad. Pablo anhelaba verlos con todo el corazón, pero no solamente para ser edificado en la fe y para ser fortalecido. Pablo anhelaba verlos porque quería predicarles el Evangelio a ellos. Ahora, ¿cómo así? Verso 15. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Un momento, pastor, pero si es que a mí me predicaron el Evangelio hace 30 años. Ya, el resto es como que yo debo seguir. No, yo ya conozco el Evangelio. ¿Por qué Pablo se empecina en decirles a personas que ya habían profesado su fe? De hecho, se hablaba bien de ellos, ¿cierto? ¿Lo leíste? ¿Por qué Pablo tiene en su mente el deseo de volver a predicarles el Evangelio? Porque como te darás cuenta en esta predicación, el Evangelio no es solo el inicio de la fe, sino el medio y el fin de la fe. El Evangelio, por decirlo así, como lo menciona un predicador, no es el ABC de la vida cristiana y ya. Deme más, deme cosas más profundas. El Evangelio es la A y la Z. El Evangelio es todo. ¿Por qué razón? Porque para nosotros, seres humanos, nos es tan fácil olvidarnos
que nosotros somos salvos por la obra de Cristo y no por nuestras buenas obras o malas obras. Que el Evangelio nos dice que yo soy salvo por algo que alguien más hizo y no por todo el esfuerzo que yo hago. Miren, yo les soy sincero. Yo tengo un corazón de fariseo. Yo me entrego al Señor y busco al Señor en los devocionales y tiempos de oración. Pero rápidamente mi mente y mi corazón empieza a decir, yo tengo que hacer para estar bien con Dios, yo tengo que hacer esto para que no me vaya mal, para que no me enferme, yo tengo que hacer esto para que le vaya bien a la iglesia, tengo que hacer. Y al fin de cuentas, yo no estoy descansando en el Evangelio. Al fin de cuentas, yo estoy descansando en lo que yo tengo que hacer y en lo que yo pueda hacer. Es más, ni siquiera por lo que otro pueda hacer, y le voy a ser muy honesto, algunas personas esperan que un pastor le resuelva la vida. No. Si tú has venido a esta iglesia pensando eso, y no quiere decir que uno pueda dar un buen consejo y acompañar y ayudar, pero la vida te la resuelve es Jesús. El evangelio que Pablo quería ir a predicarles a ellos en Roma y recordarles otra vez lo mejor que tú puedes hacer en la mañana es recordarte el evangelio y levantarte diciendo, yo estoy aquí no por obras para que nadie se gloríe, yo estoy aquí y decido caminar en la fe del Hijo de Dios y lo que vivo en la carne lo vivo en esa fe día tras día. Que no hay nada, no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, que no existe nada creado, nada, absolutamente nada en esta tierra, ni arriba, ni abajo, ni lo alto, ni lo profundo que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús todos los días. Tú y yo necesitamos recordarnos el Evangelio. Tal vez esa es la razón por que muchos estamos estancados espiritualmente. Porque, bueno, ya me lo contaste y ahora déjame, yo vivo como quiero. Ya me lo dijiste y ahora no, está chévere, pero yo quiero seguir mi camino, por favor, que el Señor bendiga mi camino. ¿No? ¿Es de principio a fin o no? Se vive como Dios quiere. Recapitulando entonces, Pablo se presenta a él ya con su nueva identidad. Un hombre transformado, que es esclavo, que es un apóstol enviado en un contexto en el que tuvo que sufrir naufragios, persecuciones. Estos días quienes están siguiendo el estudio devocional, podemos leer en Hechos cómo fue golpeado y maltratado y metido a la cárcel. ¿Quién va a decir, pues, con facilidad, ay, qué rico, sí, soy esclavo de Cristo? Y no es porque lo ha transformado de adentro. Les quiero escribir a estos hermanos para recordarles que la presencialidad nos da la bendición de edificarnos en la fe y fortalecernos en la fe. Y les quiere recordar que el Evangelio es para todos los días, no solo al principio, para todos los días de nuestra vida hasta que estemos en su presencia. Pero también les dice, ¿por qué él no se avergüenza del Evangelio? Y hay tres cosas importantes en este último punto. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Hay algo en el verso 14 que nos hace pensar lo importante de predicar el Evangelio. Pablo dice, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio. Bueno, ¿cómo así que Pablo está en deuda? ¿Cómo así que Pablo se siente deudor con los romanos? Hablaba en el primer servicio, puede ser, por ejemplo, John, el hermano que nos ayuda en el sonido, me puede prestar una platica, y no es que él sea prestamista, toca aclarar la cosa. Pero me presta una plata y yo me convierto inmediatamente en un deudor, ¿cierto? Tengo que ver las maneras en cómo pagarle esa deuda. Esa es una forma en que yo me vuelvo deudor de John. Pero si alguien me encomienda un dinero y me dice, Carlos, por favor, darle este dinero a John,
Inmediatamente yo recibo esa encomienda, me convierto en deudor, ¿no les parece? Hasta que no le lleve la plata a John, no quedo en paz. Con el Evangelio es igual. Con el Evangelio yo recibí algo que no merecía. Con el Evangelio yo recibí una transformación, un cambio que no esperaba. Inmediatamente yo me comprendo como una persona nueva y transformada que da evidencias de la fe. Me convierto en deudor de otros. Me convierto en deudor para predicarles el Evangelio. Es muy fácil predicar un domingo, hermanos, a gente cristiana. Es muy fácil que tú dirijas la alabanza en la iglesia a gente cristiana. Es muy fácil que estés en grupos pequeños con cristianos. Pero es muy distinto predicarle el Evangelio a quienes no lo conocen. Estos días escuché una frase que me ha dado vueltas y la he pensado mucho para mí, pero se las comparto. Que si alguien no tiene esa deuda de predicar el Evangelio a otros, tal vez aún no es cristiano. No sé si es cierto. Y no quiero entrar allí. Pero sí me hizo pensar el por qué muchos de nosotros sentimos solamente como que Dios nos salvó. Ah, bueno, gloria a Dios, me sentaré a cantar todos los domingos hasta que Él vuelva. Pablo no se quedó ahí. Y Pablo no era mejor que tú y que yo. Pablo era un hombre igual de pecador. El único santo, justo y precioso es Cristo. Y él dice, yo soy deudor, así que si la iglesia no provee un programa de evangelismo, tú no puedes decir en el cielo, Señor, lo que pasa es que el pastor nunca se le ocurrió hacer un programa de evangelismo. O tal vez tú dices, no, pastor, lo que pasa es que eso de evangelizar a mí no se me da. Es que usted no sabe cómo es mi familia, cómo es la gente en el trabajo, eso se van a burlar, pastor. Es que yo no tengo el don de evangelizar. Quiero decirles que si efectivamente el poder que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ti y en mí, hay una deuda. Hay algo atrapado en el corazón que no descansa hasta ver esas personas que están viviendo miserablemente, así tengan plata, se los digo con todo el corazón. Y no han conocido a su Dios y su Señor. Ya por eso es que Pablo dice que no se avergüenza. Porque tal vez trae vergüenza. Trae vergüenza. Y yo soy muy sincero. Hay personas que les da mucho miedo. ¿Ha escuchado esa expresión de que usted es un cristiano pero de la secreta? Como que es un cristiano pero que nadie sabe que lo es. Yo creo que eso no existe. Un cristiano, no le digas a nadie nada del Evangelio, sencillamente sé un testimonio viviente. Claro que tienes que serlo, pero también tienes que hablar, articular el Evangelio y decirle a otros que por ese Evangelio el Señor te salva, el Señor te restaura y una cosa poderosa que es la que vamos a hablar, te transforma. Pablo pasa a decir que es deudor, a mencionar que no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio? ¿Por qué razón? Porque es poder de Dios para salvación. Yo quiero preguntarte, ¿has experimentado el poder de Dios? ¿Lo has visto en tu propia vida? Y no solo para sanidad, que es muchas veces lo que pedimos, ¿cierto? Señor, envía tu poder y sáname. Amén, si Él lo hace. Yo soy una persona que debe cada vez más atesorar y apreciar que el Señor sana en este tiempo. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿De qué tenemos que ser salvados? Bueno, la historia de la Escritura cuenta que nosotros decidimos vivir una vida sin Dios. Y por esa razón de decidir vivir una vida sin Dios, es que hay muerte espiritual. Y aquellas personas, oye bien esto, que hoy mueren sin Dios, van al infierno.
Por más que en este tiempo se quiera desdibujar, pastor, hablando usted del infierno en el siglo XXI. Pastor, por favor, si el Papa dijo que el infierno es acá en la tierra, yo te digo, si así es acá en la tierra, ¿cómo será el verdadero infierno? Pero también es ser salvados de nuestra vana manera de vivir. ¿Quiénes antes de conocer al Señor vivían en delitos y pecados? Destruyendo, maltratando, divorcios, adulterios, fornicaciones, dice la Escritura, abortos, mentiras, plagios, robos, maltratando a otros, duros con los padres, falsos. Llega un momento en que el Señor toma esa vida de la cual tiene misericordia y le infunde aliento de vida. Y por darle aliento de vida espiritual, esa persona empieza a respirar espiritualmente y empieza a sentir que esto tiene sentido. Empieza a darse cuenta que la vida sin Él no vale. Y empieza a darse cuenta que el perdón es posible, que la restauración es posible. Y empieza a darse cuenta que realmente el Evangelio tiene poder. Escuché a un predicador que compartía esta historia. Él decía de un hombre, un camionero, que un día su esposa, yo imagino que lo codió 1.000.000 de veces hasta que finalmente lo obligó a ir a la iglesia. Y el hombre llegó a la iglesia así. Y cuando vio al pastor en la entrada le dijo, pastor, ni crea que me va a cambiar. Yo vine por mi esposa, pero ni crea que me va a cambiar. Y fue y se sentó el pastor, bienvenido, siéntate. Y empieza la alabanza. Y este hombre se vuelve una Magdalena, llora. Y llora, y llora, y llora, compungido, no sabía qué le pasaba, pero lloraba, y lloraba, y lloraba, y lágrimas seguían brotando de sus ojos, y lloraba. Pasó el pastor a predicar, y lloraba mucho más, y lloraba mucho más. Yo creo que ese día quedó limpia la iglesia por sus lágrimas. Y así se fue. A las 2 semanas le pidió al pastor una cita. El pastor le dio la cita. Llegó el hombre, un cafecito, sí, siéntate, nos sentamos. Y le dice, ¿usted qué me hizo? El pastor se quedó. No, nada, ¿cierto? Pues lo dices por las lágrimas. No, ¿usted qué me hizo? ¿Cómo así? Explíqueme, ¿qué pasó? ¿Usted qué me hizo, pastor? Yo hace 3 semanas, cualquier oportunidad para robar, yo robaba. De hecho, me encontré una tarjeta de crédito y por todos los peajes la pasé. Compré cosas a nombre de otro y esa era mi conducta todo el tiempo. Robar y buscarme la parte y quedar siempre ganando y quedar siempre ganando. El día de ayer fui al supermercado. La señorita que me atendió me dio un dinero de más. Y ya en el fondo de mi corazón algo me decía, devuélvelo, 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 devuélvelo. Tuve que devolver esa plata. ¿Fue que me hizo, pastor? Hermano, la salvación no es solo para la vida eterna, sino para hoy. Si tú todas las noches te acuestas diciendo, Señor, perdóname porque volví a cometer el mismo pecado, volví a cometer el mismo pecado, volví a cometer el mismo pecado, yo te invito a que te levantes y le digas, Señor, hoy quiero vivir en el poder de tu evangelio. Señor, dame el poder de tu evangelio para vivir esta salvación como a ti te agrada. Y yo quiero decirles que no es perfecto. Habrá caídas y el Señor te levantará, pero tu vida, tu estilo de vida será muy diferente. Tu manera de vivir y de pensar y de ver y de sentir
será transformada por el poder de Dios. Porque con sinceridad, hermanos, ¿a qué persona, a qué institución, cuál circunstancia o qué pastillas te pudieran dar para cambiar un corazón que está lleno de pecado? Un corazón que aunque externamente quiera hacer cosas buenas, internamente hay orgullo, avaricia. Mira, si tú haces algo bueno, un día haces algo bueno, una buena acción, buen samaritano, un boy scout, haces algo muy bueno por la iglesia, por una familia, aún por esta sociedad, haces algo muy, muy bueno, pero absolutamente nadie te aplaude. En el fondo de tu corazón dices, vea estos desgraciados. Uno hace cosas buenas y nadie le valora a uno lo que hace. Esa es una muestra que el corazón no está en paz. Esa es una muestra de que el evangelio, y no quiere decir que uno no pueda agradecer y no quiere decir que uno pueda decir que bueno, pero si no se llegara a dar, el cristiano reconoce que lo hizo para Dios. Porque aún su trabajo tiene que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y porque aunque el aplauso no se vea en este mundo, ¿saben quién se va a parar y aplaudir? El Señor. Ven, buen siervo y fiel. Lo poco has sido fiel, lo mucho te voy a poner. Pero para terminar, Pablo nos deja el contenido. Ya lo hemos mencionado. Verso 17 dice, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Tú sabías que el Evangelio es una revelación de Dios? Que si Él no revela eso a Pablo, que si Él no revela eso a los hombres de la historia de la iglesia, como Martín Lutero, quien luchó con este pasaje tremendamente y creía que esa justicia era la que todo el tiempo le decía, estás mal con Dios, estás mal con Dios, intentaste esforzarte hoy, estás mal con Dios y estás mal con Dios y Dios te va a castigar. Y él seguía luchando toda su vida miserable pensando que su esfuerzo iría a hacerlo quedar bien con Dios. Y es hasta que esta maravilla de revelación que quita el velo de los ojos y te dice y me dice, esto es de Dios. La justicia viene de Dios y se llama Jesucristo. La justicia viene de Dios. Porque seamos sinceros cuando hablamos de justicia. Nosotros queremos que el Señor y esta sociedad le haga justicia a otros, pero no a nosotros. Si tú ves que alguien hace un daño terrible a tu vida, o por ejemplo, cuando vemos pederastras en esta sociedad que dañan niños, los maltratan, hasta los matan, los secuestran y los matan, uno dice que les caiga el brazo fuerte de la ley, que la justicia se haga contra ellos. Pero ahora imagínate que estamos en un juzgado y están tratando a una persona así, y el juez dice, ay, pero démosle otra oportunidad. Pero pobrecito, tengan misericordia de él. ¿Tú qué dirías? ¿Tú dirías que sí? ¿Se ha matado? ¿Se ha dañado? Uno diría que pague, ¿no les parece? Que pague, tiene que pagar. Ahora piensa en Dios como el santo, el que nunca ha cometido pecado ni conoce qué es el pecado y mira tu corazón y mi corazón tan pecaminoso, tan destructivo, y tú estás sentado ahí y tú dices, no, pero que Dios diga, ay, que tenga misericordia de mí. Alguien tiene que pagar por los daños que tú y yo le hemos hecho a Dios. Por eso es que la justicia se revela en Jesús, porque Él fue, como dice al inicio, escogido por Dios, designado por Dios para decir, Jesucristo va a pagar por Janet, Jesucristo va a pagar por Saúl, Jesucristo va a pagar por Maribel,
Jesucristo va a pagar por David, Jesucristo va a pagar por Carlos en la cruz del Calvario. Y allí en esa cruenta cruz, cuando yo miro a Jesús, yo miro a Janet, yo miro a Tatiana, yo miro a David y digo, esa fue la muerte que justificó, se hizo justicia por tus pecados. Y en esa cruz nosotros miramos y decimos, en esa cruz el Señor nos ve justos. Amén. Y nos ve justos, no solamente cuando tú inicias a conocer a Jesús, sino toda tu vida hasta el final. Por eso Pablo dice que esa justicia que proviene de Dios es desde el principio hasta el fin, no es la cuota inicial. Él pagó todas las cuotas hasta el final. Por eso nuestra vida se debe al Señor en santidad. Por eso nuestra vida se debe al Señor todos los días diciéndole, Señor, el problema no es mi jefe. Señor, el problema no es el alcalde y ojalá lo cambien. Señor, el problema no es Colombia y ojalá me vaya del país. El problema no es ese pastor que no se le ocurre poner estos temas de evangelismo. El problema soy yo, Señor, y necesito tu poder. Muchos de nosotros estamos en esta disyuntiva del pecado. No, es que a mí no se me han dado las oportunidades. No, es que ellos sí estudiaron en un seminario, pobrecito yo. No, es que él sí tiene el don de hablar, pobrecito yo. No, es que a él sí no le dio COVID, pobrecito yo. U otros que se sienten, no, es que yo ya hablé con el pastor. Yo me codeo con los de TGC. Y por eso yo sí califico. Otra vez. Justicia humana que según el profeta es trapo de inmundicia. Yo estoy bien con Dios porque Cristo murió. Porque esa muerte se aplicó a mi vida. Y porque Dios me ve justo para vivir una vida que no merezco, hermanos. Yo no merezco vivir una vida santa. Pero Dios quiso hacerlo. De principio a fin. Cierra tus ojos y respóndele al Señor con tus propias palabras. Si estás pensando en tu esposo, en tus hijos, en tu esposa, en el jefe, este es el momento de pensar en ti. Y respóndele al Señor. Y si este es el evangelio que has conocido, gloria a Dios porque hoy te lo recuerda. Te da su poder para vivir en este mundo. Si este es el evangelio que no has conocido, hoy se te ha predicado. Que Dios traiga su poder para transformarte. Esta mañana, Señor, nos unimos a orar. En primer lugar, agradeciéndote por tu obra en la cruz. Porque hoy somos recordados del evangelio de poder. Poder para salvación hoy y por la eternidad. Señor, si hay alguien que vive y experimenta tal depresión, tal amargura en su vida, si hay alguien que las pastillas no le han ayudado hasta el día de hoy, o los estudios y los títulos, el dinero, la belleza, hoy, Señor, tú nos recuerdas que el evangelio es poder.
esa dinamita poderosa, eterna, que restaura, que no destruye, sino construye. Que venga a nosotros hoy, Señor. Solo rasgamos la superficie de qué es el Evangelio, Señor, pero tú puedes profundizar en nuestra vida esa maravillosa noticia. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que en ese poder que le levantó de entre los muertos, nosotros podemos vivir en este mundo de mortandad. Siendo vida y dando vida, siendo luz y dando luz, siendo sal, salando, sazonando, Señor, este mundo. Y alguien en este día, Señor, tú, como Pablo mismo dice, fue llamado a salvación, fue llamado a estar contigo. Tú le estás llamando hoy, así lleve meses y años visitando iglesias y tratando por sus propios esfuerzos de cambiar. Hoy, Señor, tú lo tumbas como a Pablo y le dices, no es por obras, querido, querida, por la obra de mi Hijo en la cruz. Yo te veo justo, pero eso costó la sangre divina de Cristo. Por eso hoy podemos decirte, Señor, haznos esclavos y predicadores del Evangelio, Señor. Nuestras vidas no sean sencillamente querer construir nuestro reino, sino el tuyo, Señor, y predicar el Evangelio y llevarle al poblado, a Medellín, a Colombia y al mundo las buenas noticias que realmente cambian y transforman y trastornan la vida, Señor. Por eso ahora juntos, Señor, te pedimos, como dice este canto en modo de oración, danos sabor a Evangelio. Danos sabor a Evangelio, Señor, por favor. Que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. En el nombre de